Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arrancamos hoy este martes 31 de octubre. Me da hasta vértigo decir, acabamos mes, estamos todavía a martes, mañana vamos a hacer una pequeña pausa en el camino, así que esto nos va a servir para coger impulso y aprovechar a celebrar un Halloween bastante atípico, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que esto sea una fiesta sobre todo de niños, pero también queremos remontarnos a los orígenes, queremos hablar de qué se trataba el Samaín, qué tipo de tradiciones y cómo se celebraba aquí este tipo de fiestas en el Bierzo. Y si hablamos también de momentos terroríficos, vamos a abrir un espacio casi a mitad del programa, en el que vamos a hablar de relatos fantasmagóricos, relatos e historias de miedo. Y sí que es cierto que la realidad supera la ficción. Luego vamos a averiguar por qué. Desde contenido cultural, actividades que se van a desarrollar en la UNED y mucho más va a ser todo lo que nos va a acompañar a lo largo de esta hora en directo y con la presencia de mi querida María José Cordero. No estamos en Halloween con la música, pero la música es también quizás la materia y la protagonista que siempre ambienta cualquier momento. En este caso, la música, este festival ya 34 años se dice bien, Festival Internacional de Guitarra, no nos va a dar miedo, nos va a dar una alegría tremenda poder seguir celebrándolo aquí en Ponferrada. Bienvenida, María José. Gracias, María. Pues sí, la música siempre acompaña. Sí. Y le da un ambiente a las cosas. A veces escenas del cine le quitas la música y se quedan en nada, en una parodia, más que. Exacto. Pero la música ya mete en acción enseguida. La música es todo. Y es cierto, porque te va llevando de un lado a otro. Yo siempre digo que es como un vehículo motor que te va conduciendo. Es un viaje permanente. ¿Sí? Constantemente. No podríamos vivir sin la música y no podríamos vivir sin este Festival Internacional de Guitarra que se celebra aquí en Ponferrada. Tenemos la suerte de contar con grandes artistas, un programa fantástico y además este festival por todo lo alto, ¿no? Porque hoy tenemos este año programa grande. Programa grande, sí. Sí. Con un prólogo súper bonito, con una serie de actuaciones desde el 2 de noviembre hasta el 16, en las que esperemos que nos acompañe todo el mundo. Además también tenemos código QR para poder descargarnos, o sea, os habéis modernizado. Totalmente. Este año me han modernizado. Y ya me estaban diciendo hace un rato que, bueno, se ha triplicado el número de seguidores y esto, claro, irá más porque al hacer la web y todas estas cosas, pues llegas a más gente. Desde de eso luego. Se trata. Además, un programa muy ecléctico, muy intenso, porque estamos viendo, fijaros, desde el día 2 de noviembre hasta el 16 vamos a tener diferentes artistas, diferentes lugares, tanto en la Sala Río Selmo como arrancamos el día 2, pero continuamos el 4 en el Teatro Vergidún, el 9 en la Sala Río Selmo y el 16 en el Auditorio. Yo creo que va a ser muy variado. También otro viaje por la música. Otro viaje, sí. Bueno, ¿cómo habéis conformado el programa de este año? Pues bueno, pues buscando siempre que haya un abanico de posibilidades para todo tipo de público. Hay a quien le gusta más una cosa, hay otros que prefieren otra, pues yo creo que hay para escoger, siempre dentro de la calidad de los intérpretes, que eso es indiscutible, pues buscando un poco de variedad también. Entonces, el día 2, que es nada, ya casi, ¿no? Pues estamos en la Sala Río Selmo con un maravilloso dúo de mandolina y guitarra, que va a encantar, ¿eh? Este dúo es una preciosidad, ellos tocan genial, y el programa desde la suite popular española de Falla hasta finalizar con la historia del tango de Piazzolla, que siempre digo que es una de las obras que más se toca en el festival. Si no es toda, alguno de los tiempos de esa historia del tango se han interpretado muchísimas veces en los 34 años del festival. Sí, Tiene una magia muy particular. Sí. Pero después continuamos y del 2 nos vamos al 4. Al 4 de noviembre. El sábado, este próximo sábado, es el reto de este año del festival, que hemos querido hacer un concierto poco usual, y poco visto, que es guitarra solista con banda, no guitarra con orquesta, que hay, tenemos el famosísimo concierto de Aranjuez, pero guitarra con banda.
Nuestra querida Beatriz da Silva nos ha preparado una sorpresa muy grande con un músico también de Solera, da pena. Sí, dices así da pena y parece que da pena, pero no. Se apellida así. Se apellida así, es gallego, José Manuel da Pena. Y es exacto, el maestro da pena, pero que nos da mucha alegría. Exacto. Ya vino al festival, yo creo que de los primeros años, cuando era muy jovencín, claro. Fíjate, claro, el tiempo pasa todos. Y eres un gran maestro y va a interpretar obras de dos músicos, compositores también muy jóvenes. José Luis Peiró, lo tengo que leer porque se me olvida el apellido, y Fernando Espí, que también estuvo en el festival. Fernando Espí, hace muchos años. Y va a terminar la banda tocando el conciertango de Buenos Aires, de Cacho Tirao, que es una... Oye, estos nombres no se nos olvidan, te lo digo de verdad. O sea, mira, José Manuel da Pena, que nos da mucha alegría. Sí. Fernando Espí. ¿Y Cacho Tirao? Sí. Los tenemos con nosotros. La verdad, es no curioso, se nos olvida. Bueno, suena terroríficamente bien, ¿no? Porque como estamos ahí en la antesala de Halloween, pues... Exacto. Después tenemos el 9 de noviembre en la sala Río Semo. El 9 tenemos a dos grandes, que son el violonchelista francés Mathieu Sagliot, que ya estuvo aquí, si no me equivoco, hace 3 o 4 años, y fue la bomba. O sea, la gente se quedó entusiasmadísima, traía un grupo entre folk, blues, una mezcla de estilos, y ahora viene con el genial guitarrista flamenco El Piru. Y hacen un dúo que hay que verlo, hay que oírlo y hay que disfrutarlo. Desde luego, y además este artista tiene siempre muchísimo éxito. Muchísimo. Allá donde vaya, pero en Ponferrada le tenemos especial cariño. Exactamente. Y ya nos vamos, vamos a la antesala, al 16 de noviembre. El 16 de noviembre la Asociación Cultural Musique, que es la que organiza el festival, quiso ofrecerle al Conservatorio de la ciudad, Cristóbal Halfter, este concierto. Se va a hacer en la sala del auditorio maravilloso Marita Caro de nuestro conservatorio, y por una razón, porque el programa que va a interpretar el guitarrista Alberto Blanco Bohigas es un programa que no se suele tocar, porque son compositores españoles de los años 30, antes justo de la guerra, era cuando eran más importantes. Y entonces están los dos tíos de Cristóbal Halfter, Ernesto y Rodolfo, luego una compositora española que ahora se está reivindicando mucho, porque sabrás que todas las compositoras, pintoras, escritoras se quedaban en el olvido, ¿no? Totalmente. Pero Rosa María Scott está sonando fuerte muchísimo. De nuevo, y es muy necesario, y volver otra vez a recuperar esa memoria, ese papel tan importante de las mujeres, ¿no? Que estaba como relegado a un ultimísimo plano, y muchas veces ni ultimísimo. No se les hizo justicia para nada. Y eran grandísimas artistas, grandísimas, tanto escritoras, autoras de teatro, pintoras, dramaturgas, da igual, artistas. Bueno, pues va a hacer este joven intérprete pues un programa de estos músicos que te digo, incluido Salvador Bacarise, que a mí personalmente me encanta mucho, me encanta la música que hace Bacarise, Julián Bautista, o sea, son una serie de autores que no sueles escuchar, y quisimos hacerlo en el conservatorio para que los alumnos, tanto de guitarra como de historia de la música, se acercasen a escuchar esto. Además, Alberto es de Valladolid, ¿está cerquita? Sí, está cerquita, sí. Claro que sí, y espero que el Bierzo le apasione tanto como a nosotros nos va a apasionar verle, porque él también es un artista en mayúsculas. Además hace también otro viaje, ¿no?, por diferentes momentos, de diferentes épocas, de la música. Sí, en otro repertorio que tiene. Sí, muy variado. Pero fue una cosa curiosa, como yo conocí a este chico, que su padre, por iniciativa propia del padre, vio el festival nuestro en Facebook o en algún sitio, dijo, voy a mandar yo a este festival el disco de mi hijo, el que ha hecho sobre el grupo de los 8, que se llama así en la historia de nuestra música, el grupo de los 8. Después ya vendría la generación de Cristóbal, que son de los años 50, pero estos eran los anteriores. Y me manda el disco, yo cuando lo escucho digo, pero qué música tan bonita, por Dios, y qué bien tocada está. Alucinabas. Y entonces me puse en contacto con él. Y él, entonces, encantado. Hablo con conocimiento de causa. Bueno, es que tenemos, como estábamos diciendo, grandes artistas, grandes obras y un programa
muy completo, ¿no? Muy completo. Y al fin y al cabo siempre la para música todos los es lo que gustos, nos... para todos los Sí, gustos. la música es lo que nos hace evadirnos, es la música la que nos arropa. Y me gusta que seamos muy internacionales, porque aquí cuando habéis dicho Festival de Guitarra, Festing. 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 Vamos a Sí, hacer un festing. un acrónimo, Me había encanta. que hacerlo. Claro, festing, el G de guitarra, claro. Además está en mayúscula, que se ve bien la importancia de la guitarra, Claro el que instrumento más español que tenemos, que yo no me harto de Cierto. decir que en todo el mundo se llama guitarra española. Guitarra española. No se llama guitarra portuguesa, que la hay. Esta es guitarra española. Exacto. Y, es la ¿Y que de qué toca. año nos podemos remontar cuando Uy, estamos madre hablando de la mía. guitarra? Pues fíjate, porque claro, sí. no eran guitarras como las conocemos ahora. No, eran bueno, más toscas y con cuerdas de tripa, bueno, pues eso, más toscas. Pero si te digo que estamos hablando del siglo XV o anteriores, Increíble. porque se usaba de forma popular, no de concierto. La de concierto ya vino después. Pero el pueblo usaba la guitarra y hacía sus juergas, digamos, musicales, Claro, y con de ese acompañamiento, instrumento, sí. pues que sonaba pues poquito, además era más pequeñita y luego ya ha ganado en sonoridad y bueno, La guitarra mucho más antigua que has conocido, ¿de qué año podría Sí, pues te ser? digo, ¿Sí? sobre esa época del siglo Increíble. XV más o menos. Sí. Tenemos que preparar el Museo de la Guitarra aquí en Ponferrada. ¿Qué te parece? Bueno, Para me que parece, si el tuviéramos festing, quien donase. organizamos aquí, hacemos un llamamiento. Sí, Claro sí, que sí. Sí, pues sería bonito, la verdad. Sería bonito. fantástico. Hay que decir que no se nos olvide que este festival no sería lo que es, ni no llevaría el tiempo que lleva, sino es por el patrocinio del Ayuntamiento de Ponferrada y de la cadena de hoteles ACE, que lleva 20 años colaborando con nosotros. Pues o más fíjate, de 20, no sé. qué metáfora de la vida. ACE nos lleva de viaje y ACE Sí. también, al fin y al cabo, patrocina un viaje que es este festival que nos va a hacer evadirnos, nos va a hacer movernos por diferentes estilos, diferentes épocas y siempre de tu mano, María José, así da gusto. Mira, lo puedo contar de momento, o sea que mientras esté y tenga fuerzas y ganas, Eso. pues yo Mira, voy. nunca mejor dicho, tienes cuerda para rato. Sí. Así que ya lo sabes. Y a mí me encanta que vengas aquí año tras Vale. año. Me Así encanta que a mí también. nos vemos el día 2, que El es día cuando 2. arranca, hasta el 16. Y ahora sí, nosotros vamos a dar paso a una recomendación de Clínica Recoletas Ponferrada. Muchísimas gracias. Ah, bonita. Clínica Ponferrada pone al alcance de la Sociedad del Bierzo una ambiciosa e integral oferta sanitaria, los mejores profesionales y la tecnología médica más vanguardista del mercado. Clínica Ponferrada cuenta con un robot Da Vinci, un área quirúrgica totalmente renovada, un nuevo laboratorio 24 horas, un servicio de endoscopias y un instituto oftalmológico, entre otras muchas mejoras. Pida su cita o solicite consulta llamando al 987 42 37 32. Más salud, más Bierzo. Bueno, aquí continuamos. Ya sabéis que estamos en pleno Halloween. Alguien me ha dicho que quería hacer vudú con mis fotos. ¡Qué miedo! Bueno, yo sé que hay gente que corre peligro. Pedro Villanueva. Muy buenas tardes. ¿En qué momento hay una fina línea que separa la realidad de la ficción? Este mundo del mundo de los muertos, historias, leyendas e incluso, ¿quién cree en historias de chamanes, de brujería, de magia, magia negra? Yo no sé, muchas veces piensan los sabios, los mayores, nuestros ancestros, que siempre hay una delgada línea, y aquí en el Bierzo mucho más. Mucho más, además estoy enfadado. ¿Por No me qué? gusta Halloween, no me gusta que Hay sea mucha gente como que ya, piensa como tú. en vez de darte miedo, te da como risa a veces, ¿no? ¿Y a ti te gustan las historias A mí terroríficas y de miedo? Me gusta el tema de los difuntos, me da gusto disfrutar con el miedo que suponen los difuntos, los santos, ¿no? La compañía. La Santa Compañía. Ahí estamos, ¿ves? Cometiendo un error total. Santa Compañía de Santa no tiene nada. Es solo compañía. Ya, pero es que eso le pasa a mucha gente. Claro. San, etcétera. Santa y de santos. Cero. Nada. Eso es. De hecho, decimos santa porque el nombrarla ya te daba terror y por eso ponían Sí. el santa, pero es la compañía, la huestia en asturiano, ¿no? ¿Eres supersticioso? Un poquito. Sí. Sí. En algunas Claro. cosas, ¿eh? Pero... Y ahora entre nosotros, que nadie nos está escuchando.
Cuando tú has llevado ciertas historias a ciertos programas de televisión bastante conocidos, en los que hablábamos de historias de miedo, historias un poco, como decimos, que tienen ese doble filo en el que se mezcla el terror y la realidad, ¿crees que aquí en el Bierzo anda pululando también algo similar? Si te digo que vamos a hablar hoy de las castañas y que te va a dar miedo, ¿qué te parece? ¿Que me va a dar miedo? ¿La castaña? Te van a dar miedo ¿De las algunos? castañas. Las castañas tienen su simbología de la muerte. No me digas. Y es una cosa que no tenemos explotada Aquí en el Bierzo, ¿no? El Halloween que estamos adoptando de la influencia anglo, si miramos lo del Bierzo da mucho más miedo. Es decir, pensemos que ya en el siglo XVII consideraban el fruto de la castaña como una especie de comida que se daba a los muertos para que pudieran saciar su hambre y demás, o sea que... Yo en la última película que vi, era la de los asesinos de la luna, algo así, de Scorsese, hace muy poquito, vi como en los entierros se colocaban 2 manzanas. Claro, de hecho, lo del tema de la castaña, aparte del componente que tiene, ya sabemos, sexualizado, ¿no? Los pinchos de la castaña representan la castidad, ¿no? Pero en el tema de los muertos, o sea, se comía una castaña y cada castaña que se comía representaba un difunto que salía del purgatorio. Es un lugar tétrico, terrible, que algunos santos tenían facultad, por ejemplo, San Miguel, que hoy traigo la camiseta de San Miguel. Mira, María de Miguel. De Miguel, exactamente, matando aquí a la huestia, al diablo, al diaño, y tenía la facultad de sacar las almas y llevarlas al paraíso y evitar que siguieran sufriendo esos terribles tormentos, ¿no? Bueno, y de hecho, como tú eres una caja de sorpresas, nos traes algo bastante interactivo para que vayamos ilustrando lo que nos vas a contar ahora mismo con estas imágenes, ¿te parece? Exactamente. Yo, bueno, tengo que girarme un poquito, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos la fotografía que vemos ahí, sería lo que todos conocemos, ¿no? La imagen de todos los santos, que confundimos con el Día de los Difuntos, que no tiene nada que ver. Entonces estamos el Día de los Santos, el día tal, pero el día que da miedo es el Día de los Difuntos. Piensa que lo que hablábamos, por ejemplo, de ese paso, ¿no? De las almas, como estamos viendo aquí, ese paso en la barca, ¿no? Ese miedo ancestral que hay a cruzar ese río de almas. Que pues, se les ponía una moneda, ¿no? Sí, era para pagar al barquero, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pero ahí tenemos esos santos, ¿no? Y lo que da miedo verdaderamente es pensar eso, ¿no? En ese tormento, en ese purgatorio que es casi el infierno, porque es un castigo por no haber llegado directamente al cielo. A mí me decía Aquí está el barquero, un antiguo ¿verdad? sacerdote, mira, aquí está el barquero, que el verdadero infierno era este mundo. Y me lo decía un sacerdote. Bueno, los sacerdotes son los creadores un poco de lo que hoy tenemos de Halloween, son los clunicienses los que en Francia empiezan a hacer este alegato de todos los santos, Claro. ¿no? Del Día de los Difuntos. Era una fiesta pagana que se convirtió. Claro, hoy en vemos una a los fiesta niños cristiana. que van con la calabaza, Ahí, con mira, la mira. vela, pero hoy lo que se representa es esa calavera con esa luz dentro, ¿no? Y eso da miedo, a mí por lo menos es una cosa, aunque esta es un poco graciosa, ¿no? Y demás, pero sí que da un poco más de yuyu. Pues esos niños salen así ahora, pero antes lo que hacían era, aquí tenemos a la huestia, que en Asturias se llama huestia, compañía. ¿Y van así? Y bueno, sería el Día de los Difuntos, lo que se abre es una puerta, ¿vale? Una Sí. puerta que hace que los difuntos salgan del inframundo y que también los vivos podamos ir al inframundo. Por eso ese simbolismo de que la compañía te podía coger y te podía llevar con ella. Y los niños tenían que tener mucho cuidado. Tenían que tener mucho cuidado y por eso se pintaban con las castañas, con la cáscara negra de la castaña, se pintaban la cara de negro pues Para para dar confundirles. miedo y todas estas Claro. cosas y jugar, ¿no? Hoy nos pintamos, nos decoramos de calavera y tal, pero viene un poco todo de aquí. Lo que comentábamos, bueno, esta foto es lo de los clunicienses. Qué miedo. Y son los que, ¿verdad que da, si vemos la Sí. fotografía anterior y esta, tiene cierto simbolismo y cierto parecido, ¿no? Siempre las sotanas y todo lo que es Impone. la vestimenta da miedo, y más si es oscura, y es blanca, a mí me asusta menos que, por ejemplo, una más, la marrón, por ejemplo, del Cister y todo esto, que era como más, Sí. imponía mucho más, ¿no? Y aquí vemos lo que decíamos de San Miguel, que siempre lo vemos matando al diablo, y aquí lo que está es salvando almas. También utilizaban mucho lo que es el cordón del hábito,
el cíngulo, creo que se llamaba así, o algo así, y que sacaba las almas, tiraba la cuerda y las almas salían, ¿no? Tiraba de ellas y se libraban. O sea, que tiraba de la cuerda del hábito. Ahí está, bueno. Sí, es que qué apañado era. Menos mal que no tenía apertura fácil, siempre. Y luego, bueno, hay que recordar esto, que vemos en muchos sitios. Esto me encanta porque tengo a mi amigo Hernández, que es de la zona Por Italia hay muchísimos de Salamanca, así. y son las capillas de las ánimas. Y esas calaveras que vemos ahí son reales, y lo que te dicen es, cuando pasas de ahí, por ahí, es reza una oración por las ánimas, es decir, por los que no fueron capaces a cruzar al otro lado, ¿no? Y ahí tenemos esa, vamos, la alberca, en la alberca está. Mi tierra. Fíjate, pues mira, pues la conocerás también, esta, ¿no? Entonces. Buenas castañas. Lo tendrás que haber visto. Y más, porque hay pequeñas capillitas. Claro. También, y tú vas por algunos caminos y... Claro, y te encuentras las... Y te vas encontrando, sí, calaveras, pero con su velita, tal, y dices, ¿y esto de dónde son las viene? ánimas, efectivamente. El otro día estuve escuchando la historia del niño Augusto, de un niño que no logró que llegar al otro mundo porque decían que no le habían enterrado, ¿no? Entonces resulta que después de muchos descubrimientos vieron en una zona de aquí de Castilla y León que había una pequeña tumba y pensaban que podía ser del niño Augusto, que se le aparecía a otras personas para que le enterraran, etcétera, etcétera. Qué miedo. Entonces, qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Bueno, que te quedas ahí como diciendo, como lo que no conocemos siempre nos asusta, ¿verdad? Y eso, bueno, también es otra imagen de San Miguel. Y además lo que comentábamos con las ánimas y esto. A raíz de las castañas, el magosto, se celebra eso, se hace el fuego para iluminar las almas para que estén calientes y para que encuentren el camino. Igual que el sonido de las campanas, ¿no? A las 12. Y, por ejemplo, la castaña se consumió durante mucho tiempo y luego llega la patata de América, y es curioso, la patata la llamaban la castaña de las Indias. Y también se hacía igual en algunas poblaciones de Aragón, cogían patatas y las asaban el día de los difuntos y demás. También se come el día 11, el 1 y el 11, el magosto, y en el San Martín, porque el San Martín representa un sacrificio, la muerte también. Y también se hace en mayo, se comía castaña en mayo para no desmayarse. La palabra desmayarse lo utilizaban así, y lo hacían porque era la cuaresma, y entonces la cuaresma, como no se comía carne, pues se tenía la patata. La patata. ¿Y esta imagen? Bueno, eso es una imagen de lo que simboliza dar alimento a los muertos. Ya desde la antigüedad el hacer ofrendas a los muertos era habitual, ¿no? Aquí vemos, pues imaginemos la antigua Roma, y ese pecador o ese familiar que echa de menos a sus seres queridos que partieron al otro mundo, y se va a hacer esas ofrendas que hacíamos con alimento. La castaña, vuelvo otra vez a lo mismo, es una ofrenda a los muertos, y es un... te voy a contar una anécdota que poca gente conoce, porque aquí lo que nos gusta es hablar de cosas que la gente no conoce. Camilo José Cela, gallego, además con lo del tema de la compaña, llevaba un anillo con una castaña engarzada, porque para él la simbología del paso de la muerte y lo que representaba la castaña como símbolo protector, era un hombre muy docto, había leído la historia de Jasón y el vellocino de oro, y decían que el vellocino de oro estaba protegido por una cáscara tan dura como la de una castaña. Y él llevaba ese anillo, y ese anillo cuando se murió y falleció lo pasó a su hijo, que lo lleva con la castaña engarzada. Y me acuerdo yo de esa historia. Esa simbología. ¿La sabías, la de Camilo José Cela? Pues no, muy poca gente lo del vellocino de oro. Ah, lo del vellocino, sí. Pues aquí, fíjate qué simbología tenemos en el Bierzo, y estamos con el Halloween de los americanos cuando tenemos historias para no dormir. Efectivamente, y para no dormir porque y mira, aquí tenemos una, ¿no? Esta última, voy a leerte el nombre porque lo tengo aquí apuntado, tengo lo que puso en su tumba, para que veas la castaña. Volvemos otra vez al Bierzo. Caterina Campodonico, ¿vale? Le llamaban la paisana, en italiano la paesana. La paisa. Y esta mujer, te va a gustar, era una mujer adelantada a su tiempo. Vamos a quitar ya el terror y el miedo y todas estas cosas. Y era tan adelantada que el marido era un borracho y un bebedor, un golfo, un pendenciero, y ella se fue de casa. Eso no estaba bien visto, una mujer no podía abandonar el hogar, y le metieron una multa de 3.000, no sé qué moneda utilizaban en aquel momento, pero era algo exagerado, ¿no? Entonces se puso a vender castañas en la calle, en collares, castaña para comer, y el músico, el famoso Verdi, se hizo muy amigo de esta mujer, y fíjate la relación que llegaron a tener.
ella tenía que tener un muy buen carácter, la invitaba a ir a los estrenos de sus obras, que eran para la aristocracia, claro, para todo la jet lujo, set. y estaba ahí ella en su tumba, con el dinero que le quedaba para que no se lo llevara el golfo pendenciero borracho del marido, hace esa figura de mármol y se pone esos collares de castaña que vemos rodeándola y pone en su epitafio, ¿no? Vendiendo baratijas en los santuarios de Acuasanta, Garbo y San Cipriano, desafiando la intemperie honestamente me he procurado los medios para transcurrir mi vejez y también aquellos para inmortalizarme mediante este monumento que yo, Caterina Campodonico, me hice hacer mientras aún estaba viva, para asegurarse de que no tal. Oh, tú que pasas por mi tumba, reza si quieres mi paz. Qué bonito. Ya te digo, bueno, se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Porque al fin y al cabo era como, te pido que si pasas por aquí, reces por mí, no vaya a ser... Por mi paz. Por mi paz, Ahí cuando está. esté en el otro mundo. En el otro mundo, y se inmortaliza de esa manera y va gente a venerarla, y veneran también el fruto de la muerte, que como otros tantos, la belladona y muchísimos, pero la castaña yo no tenía, vamos, muchas referencias. Me encanta, es algo que desconocía por completo. Lo encontré en este libro que tengo aquí. La portada ya dice mucho. Hay que decirlo, La muerte derrotada. No todo está en internet, hay que buscar en libros. Yo sigo siendo un defensor. Y es cierto. Y habla de antropología y habla un poquito de esas tradiciones también. italianas, y a raíz de, pues puedes ir tirando y buscando, ¿eh? Así que... Muy interesante. Oye, yo creo que después de este programa especial sobre Halloween, creo que se nos ha quedado corto. Necesitamos estirarlo un poquito más. Así que, Pedro, te veo aquí en un par de semanitas. Mira, te voy a enseñar una cosa que traigo ver. por aquí. Siempre traigo cosas. Hoy no traigo a Me Priapo, encanta. No traigo a Priapo. Hoy no traes. Pero mira, hablando de lo que es el miedo y todo lo ancestral, te traigo una medalla, no sé si se ve por ahí, Sí. de San Benito. A San Benito, mira, yo también la tengo. Ah, me lo la tienes, regalaron. pero ¿sabes la historia de la cruz de San Benito? Es el primer exorcista. Sí, que te libra de todos los males. Estas cruces, sobre todo esta que es del siglo XVII, solamente la podían bendecir los exorcistas. Posteriormente ya dejaron por bulas papales que las bendijese otro tipo de sacerdotes. Pero bueno, esta cruz, que está en muchas iglesias del Bierzo, que Sí. pensamos que son cruces templarias, No lo son. y son de San Benito. De hecho, Reisinger se llama Benedicto porque él también cuentan, yo no lo sé, ¿vale?, que era exorcista también, y que de hecho se retira porque vive un exorcismo de los más duros y se tiene que ir. Y esta historia sería muy interesante. Esta historia la dejamos en stand-by. stand-by, continuará. Muy bien. Y es más, hablaremos también de un exorcismo que un cura de Ponferrada hizo aquí. Qué Hasta miedo, que puedo leer. por Dios. Madre mía, cuando dicen que la realidad supera la ficción, Y Halloween. sí, y Halloween, Eso. contadme que si habéis conocido alguna leyenda, alguna historia. Nosotros estamos deseando porque lo vamos a contar próximamente. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos 2 semanas, te tengo ahí. Me dio antes. Ya estamos de vuelta y continuamos con Mercedes Fisteus. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vosotros? Aquí de Halloween. De Halloween, precisamente queremos dedicar también este espacio para no solamente hablar de actividades que vais a realizar en la UNED, sino también para poner un poquito en contexto diferentes artículos, libros e incluso alguna anécdota de Halloween, tanto en la zona del Bierzo como en la zona de La Ciana, Villablino. Así que vamos a arrancar, vamos con esas actividades, si te parece, las más relevantes, donde podemos consultar para inscribirnos, y ahora os contamos alguna sorpresa que tenemos preparada. Bueno, pues efectivamente ahora tenemos unas actividades muy interesantes en Villablino, que son los cursos de la UNED. Tenemos ahí un centro asociado de la UNED de Ponferrada y ahora pues hemos sacado una oferta de cursos muy interesantes. Hay de todo tipo, hay competencias digitales, competencias jurídicas sobre la ley, la nueva ley de las mascotas, por ejemplo, ¿no?, la 723. Y bueno, hay del medio ambiente, de conservación del medio ambiente, y mis favoritos, que al final son un poco de temática así histórica, mitológica, que uno es sobre la vida de los 12 Césares, que si la gente se mete a ver el curso ya verá que los títulos son una delicia, los títulos de las sesiones.
y otro que es un paseo por el mundo grecolatino y hay un poquito de todo. Hay sobre dioses, sobre lenguaje, sobre yacimientos. Bueno, es un paseo, como ya dice el título, muy sorprendente y además uno que me parece muy necesario entre toda la oferta así que se está viendo, que hay varios, que es sobre gimnasia cerebral, que está muy bien pues para la gente que sufre mucho estrés, que quiere saber sobre hábitos del sueño, cómo funcionan las redes neuronales. Bueno, es una chulada de curso. Bueno, entonces, son súper diferentes y muy interactivos, sí. Sí, porque bueno, al final lo bueno de esta oferta es que los hay en todas las modalidades, modalidad online y modalidad presencial. La online puede ser en directo o en diferido, o sea, al final todo el mundo tiene todo el contenido, ¿no? Todos los vídeos, todos los apuntes. Además es un precio simbólico, o sea, están a 3 euros porque es de desarrollo cultural. Así que la gente que aproveche, porque es una oportunidad de miedo y además, fíjate, la expresión que me ha salido. Me encanta, sí. Y nada, pues pueden informarse llamando bien a la UNED de Ponferrada, preguntando por la oferta de Villablino, o aquí al centro asociado que tenemos en Sierra Pambley, o si no, pues al ayuntamiento, también lo tenemos en nuestra prensa, y bueno, pueden informarse y se hace la matrícula online, es muy facilita, pero cualquier consulta pues le atienden en casa. Bueno, son cursos muy diferentes, cada uno de ellos es una temática a cada cual más interesante, así que la oportunidad es ahora, el poder inscribirse, el poder descubrir un mundo totalmente diferente, porque siempre decimos que el saber no ocupa lugar. Pero también tenemos pendiente algo que, como estamos en Halloween, vamos a hacer 2 recomendaciones. Una, que es el libro que recientemente has publicado, nos tienes que contar, y otra, una recomendación de cómo se vivía Halloween en esta zona. Pues mira, por empezar por el libro, pues bueno, ya alguna vez lo habíamos hablado, este año hemos publicado La hechicera errante, la bruja en las leyendas del imaginario popular, ese es un poco el subtítulo. O sea que quien esté un poco interesado en temática brujeril, es un ensayo novelado, es decir, se cuenta todo lo referente a la brujería, que se puede imaginar la gente todo el contenido que hay, además desde perspectiva universal, comparando diferentes países, diferentes tradiciones, a través de una protagonista que es una hechicera que es inmortal, mientras ella va pasando pues por diferentes zonas, diferentes edades, tiempos, y ella va contando cómo evoluciona el concepto de la bruja, ¿no? Y de dónde vienen los atributos de la bruja, cuáles son las festividades, se habla de Halloween también, ¿no? Aquí, pasando ya un poquito al segundo tema, pues nos remontamos realmente al Samaín celta, ¿no? El Samhain también le llaman. Bueno, el Samaín, a mí me gusta llamarlo el Samaín. Y al final el Samaín pues era una celebración sobre todo de juntarse la gente para un poco dar la bienvenida a los ancestros, no solo los espíritus malignos que atraviesan la frontera, sino también hacer un honor a los ancestros, al fin del año agrícola, ¿no? Un poco la celebración, la recogida, y sobre todo se comía mucho, se juntaba, se bailaba, ¿no? Era pues como decimos aquí de los filandones, pero en su máxima expresión, con las hogueras y demás. Y aquí de hecho lo que hacemos ahora, que lo decimos el sábado pasado, fue el Festival del Samaín, y es un poco una jornada entera de actividades y al final se acaba pues con magosto, con cenas típicas, con conciertos de folk, ¿no? Un poco volver a las raíces tradicionales. Eso es, volver a recuperar esas tradiciones. Mercedes, como siempre, muchísimas gracias por adentrarnos en el maravilloso mundo de la magia, en este caso ese repaso por la historia de la brujería y de las brujas, como era ese concepto que ha evolucionado tanto, y volver a recuperar esas tradiciones. Feliz Halloween o feliz Samaín, como tú quieras llamarlo. Felicidades, feliz día, feliz Samaín a todos, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos próximamente. Y ahora sí vamos a hablar, que claro, en mitad de tanto aperitivo, de hablar de comida, de celebración, hoy no puede faltar nuestro programa especial de Conce, de cocina. ¿A quién tenemos hoy como invitados? Vamos a descubrirlo. ¿No sabes lo que es traerse a la gente de Europa aquí? ¿Sabes? Imagino que imagínatelo. Un despliegue absoluto. Claro. Y eso sí, les hemos preparado hasta un pequeño dossier para que se vayan a visitar cosas
les preparamos para que fuesen a ver cositas por Ponferrada, por las afueras, porque ya que se vinieron cerca del fin de semana, para que se quedasen todo el fin de semana y fuesen conociendo un poquito de por aquí. Sí. Bueno, nuevas etapas, nuevos momentos, y para ti, Yaso, siempre ha sido cualquier proyecto ilusionante, pero este muchísimo más. ¿Tú te lo esperabas? No, la verdad es que no. Y continuamos, hemos hecho ese pequeño parón para que nos entre un poquito el apetito, pero también cuando hablamos de literatura nos dan ganas de degustarlo todo, y más en una fecha como hoy. Hoy nos acompaña Manuel Ángel Morales. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer poder cerrar el magazine contigo porque, claro, existe una grandísima polémica ahora mismo, que si es Samhain, cómo comenzó todo, cómo arrancó, y porque mucha gente piensa que Halloween, la celebración que actualmente se celebra tanto en diferentes lugares de Europa como en Estados Unidos, se piensan que todo comenzó en Estados Unidos, y no es así. Y no es así. Bueno, el tema del Samhain o Samhain, como se llamaba en la cultura gaélica, en realidad es una teoría sobre el origen de Halloween, y no es la única, ni siquiera es la más aceptada. Lo más probable es que fuera una fiesta de origen cristiano. Y de hecho cristiano, que previamente era la Lemuralia en Roma, una fiesta ancestral, y posiblemente sea un origen cristiano. La propia palabra Halloween viene de All Hallow Eve, es decir, del escocés, que es el Día de los Muertos, y el Día de los Muertos se celebra, es una festividad claramente cristiana. Lo que pasa es que algunos, pues por esto de que, claro, hoy en día con la modernidad parece que lo de que venga de una tradición gaélica o celta, pues que es más interesante, pero bueno, es una teoría. También la otra, que viene del aspecto cristiano, es otra. Yo creo que es más sólida la del Día de los Muertos, porque además se celebra efectivamente el tema de las almas y el tema del ayuno, porque el comer castañas, que hablaba Pedro antes, o el comer manzanas, o el comer incluso las galletas que se hacían de los muertos, era una tradición efectivamente que era para evitar el comer carne, ¿no?, en esa época y demás. O sea que todo lo que es el comida y el truco trato a cambio de comida, pues puede venir también de una festividad que yo creo que yo me inclino porque era una festividad cristiana, ¿vale? Que luego pasa a través de los emigrantes irlandeses, escoceses, ingleses, pasa a Estados Unidos. Al principio no tiene una gran aceptación porque los puritanos no, lo que era la secta puritana, excluían la celebración del Halloween, incluso de la Navidad, ¿vale? Eran tan excesivos que prohibían la Navidad, pero con el tiempo, bueno, pues se va dulcificando ese puritanismo, y qué curioso que una tradición que nace en Europa, claramente, va a Estados Unidos y luego vuelve, y alguna gente de aquí la rechaza porque es americana, por desconocimiento, porque es una tradición claramente europea. O sea que no hace más que volver a donde tuvo su origen. Qué viaje más interesante y que muy pocas personas conocen, ¿no? Porque está claro que si nos explican así este origen, es cierto que tiene todo el sentido. Hay personas que dicen, no, es que esto es una tradición americana, y luego lo que ellos celebran y a lo mejor pues todos esos excesos, esas fiestas, bueno, pues se puede considerar que es más propio americano, pero el origen real es europeo. Es europeo, como casi todas las tradiciones que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que ahí les han dado un aspecto más comercial, acorde a lo que es esa cultura con ese toque que de tiene, humor, que tampoco está mal, claro, con sentido del humor, pero vamos, lo que es comer manzanas caramelizadas, todo eso responde a unas tradiciones. Y aquí estamos viendo algunas imágenes de esa época, cómo se preparaban, cómo se disfrazaban, incluso pues también dentro de las supersticiones se preparaban ese día importante para, sobre todo la gente que tenía tanto miedo al tema de la muerte o de los espíritus, como para prevenir. Mira, aquí estamos viendo lo de las manzanas, el juego de la manzana. ¿De dónde viene? Claro, efectivamente. Es muy interesante. Y en torno a estas fotografías, pues también había diferentes actividades lúdicas en las que también se quería recuperar esa tradición. Y las tradiciones y las leyendas también quedan muy bien reflejadas en dos libros que nos has traído, que a mí me apasiona Somnium, porque es ese momento en el que se mezcla el mundo onírico con la realidad, con las leyendas, con momentos quizás un poco de la decadencia del ser humano. Y también esta portada me recuerda un poco a Fuseli. No sé si te suena el cuadro del Incubo. Sí, sí, claro, sí. Sobre la mujer, Fuseli, sí, efectivamente, el sueño. Sí, sí. Y me ha Hay un cuento trasladado, aquí que es el Incubo. sí, pues me trasladó un poco
como ese primer flashback Sí. al cuadro de Fuseli. Es un cuadro muy interesante porque se ve a esa criatura, ¿no? Ese incubo sobre la mujer que está dormida, ¿no? Y que se aprovecha de ella. Efectivamente, la portada del libro es un cuadro, es sobre un cuadro de Gómez Domingo, de Luis Gómez Domingo, y representa, se titula así, El sueño de Cristo. Son esos 3 días que pasa en un estado de sueño, que se supone que en esos días, según la tradición, él baja al infierno a liberar las almas de los muertos, en esa tradición, ¿no? de Orfeo, que también bajó en su momento al infierno, para liberar las almas de los justos y demás. Y sobre eso hay un cuento al principio que es precisamente sobre esa bajada al infierno, ¿no? Y sobre todo lo que es el concepto del infierno, que en definitiva es donde se supone en el Hades, es decir, en el interior de la tierra, ¿no? Donde se supone que están las almas de los justos. Antes hablaba Pedro de la laguna Estigia y del paso y del Caronte y la costumbre de poner monedas para pagar al barquero. Bueno, pues todas esas tradiciones romanas, esa idea de que existe un mundo subterráneo y demás, que es también anterior al cristianismo, arranca ya desde los sumerios, desde las primeras culturas y sociedades, ¿no? Pues está reflejado en ese concepto que tenemos hoy en día del infierno, ¿no? Que está en común. Muy interesante. Tenemos ahí un pequeño fragmento, si te parece, puedes leernos un pequeño fragmento, claro que sí. Elegí un relato que habla precisamente, hablando ahora de Halloween, de la presencia, de cómo sentimos la presencia de los seres queridos cuando ya no están, ¿no? Y de cómo algunas veces podemos hasta sentirlos. Las personas que han tenido una pérdida muy repentina y muy directa describen escenas como que esa persona ha estado con ellos, les ha tocado, ha dormido incluso con ellos, ¿no? Y precisamente de eso va este cuento, que está ambientado en el pueblo de Salientes y se titula Una nube. Cuando llegó el rayo cerré los ojos, escuché el ruido del trueno y la tormenta que ya estaba sobre mí. El agua comenzaba a gotear en el viejo tejado de pizarra y ya el aire, lleno de olor a tierra y humedad, entraba por las ventanas de la galería. Hacia el alto Tambarón el cielo se ponía morado, casi negro. Abrí los ojos al percibir un olor conocido y familiar. Me levanté del sillón y bajé las escaleras, temblando, pues escuché el sonido en la cocina de cazuelas y cucharas, y aquel murmullo me estremeció. Volví a cerrar los ojos sintiendo el aroma sutil del chocolate caliente que se extendía por la casa, del aceite de freír fisuelos que perfumaba el pasillo, y descendí hasta la cocina, donde hallé la puerta entreabierta. Miré por la rendija y vi unas manos conocidas y amadas que dibujaban círculos y estrellas de masa en la sartén. Entré estupefacto para ver si era cierto lo que ella adivinaba. Entonces de nuevo un rayo atravesó el cielo e iluminó el interior de la casa, y volvió el sonido del trueno y la lluvia retornó a caer con fuerza, poseyéndolo todo con su golpeteo. Y el agua inundó mi corazón y mis ojos, y al abrir la puerta no había más que oscuridad y una soledad y una ausencia que aún permanecen en la casa, como una tormenta que no se disipa. Bueno, increíble, a mí se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Porque al final es un cúmulo de emociones, es el recordar esa presencia de esa persona querida, y como si hubiera sido una ensoñación, pero al mismo tiempo una realidad, ese instante en el que casi lo puedes percibir. Efectivamente, además, durante un tiempo, aún existen hoy los medios, hay mucha gente que va a ellos, pero porque los medios se suponen que son eso, el intermediario entre el mundo de los muertos y el mundo, digamos, real. Tuvo una época, lo de los medios, muy importante en el siglo XIX y en el siglo, a principios del XX, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, y es precisamente por esa querencia que tenemos los seres humanos a intentar contactar con aquellos que ya no podemos contactar. Entonces, ¿qué mejor manera, no? Mucha gente piensa que a través de los medios, alguna gente cree realmente, y otorgan un consuelo a mucha gente que busca ese contactar con alguien. Por eso tuvieron tanto éxito tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque había mucha gente que había perdido a sus familias. ¿Sí? Tengo un cuento precisamente sobre un personaje que llegó a ser muy famoso, que fue Eusapia Paladino, que materializaba ectoplasmas, manos, cabezas, sobre todo manos, que se movían por la habitación, en una habitación generalmente oscura. Se supone que luego se demostró que eso era un fraude, pero en su momento la gente creía perfectamente en los ectoplasmas, que es una plasmación de los espíritus de forma real, que la puedes ver, el ectoplasma. Es impresionante, ¿no? Y es curioso como en época de crisis
es cuando más aflora esa necesidad de acudir, en este caso a médiums, a brujas, a chamanes o de encomendarse, ¿no?, a cualquier persona que asegura poder estar en contacto con los muertos, con los que ya no están, o incluso el tema de preparar hechizos. A mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a esta zona, porque hay muchas historias de gente mayor que te quedas alucinada cómo te lo cuenta con esa total seguridad de yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Entonces es bastante curioso, y también quizás es la influencia que tenemos de Galicia, de estas tradiciones celtas, puede ser. En tu otro libro, la verdad que también se van fraguando diferentes historias en las que no solamente ya el tema que más nos atrae es el misterio o el terror, sino es el tema psicológico, ¿verdad? Sí, el libro precisamente es el toque de las ánimas porque es el toque de los muertos, ¿no? Ese momento del día en el que se llama a las ánimas para que se materializan. El terror también está presente, es muy cercano al mundo de los muertos, porque siempre, y ahí es donde figura la figura del chamán, siempre hemos tenido cierto miedo a que los muertos vuelvan a este mundo, a levantarse. De hecho, en Rumanía, en la que estuve hace unos años en Rumanía, existía esa tradición de cortarle la cabeza a los muertos, sobre todo aquel que decía para que no volvieran como vampiros. Sí. Entonces, de ahí viene la tradición de cortarle la cabeza. Ese es el terror, ¿no? Y lo que decías de los chamanes, se han encontrado incluso en culturas prehistóricas, neolíticas, algunos muñecos articulados que se supone que eran para representar, pues eso, escenas que los chamanes presentaban al pueblo y que era una manera de exorcizar esa vuelta, que nunca vinieran, porque en el fondo tenemos miedo de que vuelvan por alguna razón, queremos dejarlos en sus tumbas, recordarlos un día, pero hay un cierto miedo atávico a la resurrección esa del muerto, ¿no? Lo que es el muerto viviente es el ejemplo perfecto del terror, ¿no? Absoluto, eso, sí. Desde luego. Bueno, ya no tenemos más minutos y me ha pasado volando. A mí me ha parecido súper interesante, así que, como hemos comentado antes con Pedro, tenemos que hacer otro especial, la segunda parte. Cuando quieras. Porque Halloween dicen que es una vez al año, pero estos temas siempre son de interés y ahora más, ¿no? Es curioso, porque si hacemos una encuesta y sales a la calle, preguntas a diferentes personas, mucha gente te dice, sí, soy supersticiosa, sí, yo hago esto o este ritual en mi casa, etcétera. ¿Quién no hace a veces las cosas por si acaso, ¿no? No vaya a ser, me hace mucha gracia. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Recomiéndanos quizás un cuento de este último libro para que la gente pueda echarle una ojeada. Pues yo recomendaría el primero, es el más largo. Siempre suelo hacer en los libros de cuentos un relato más largo sobre el infierno, la apuesta de Lucifer sobre los 5 demonios a los que le plantea una apuesta. Ese es impresionante. Pues ya lo sabéis, os dejamos entretenidos para mañana. Espero que tengáis un día fantástico, pero antes sí vamos a recordar nuestro espacio de Opticalia Fernando, en el que queremos optar también, ¿no?, por unas gafas muy de Halloween, muy del color de estas fiestas. Son unas gafas de diseño de Gucci, las podéis encontrar en varios colores y nosotros hemos elegido estas para esta semana. Lo dicho, nos vamos a ir despidiendo, nos vemos el jueves, espero que tengáis una noche terroríficamente divertida, que aprovechéis al máximo, y si conocéis alguna leyenda o tenéis algo en mente, si sois supersticiosos, que nos contéis, nos escribáis a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias, nos vemos, un besazo.